Buenos días, nos encontramos en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret, una institución de carácter privado y confesional ubicada en la localidad de Bosa. Hoy nos acompaña el docente Edgar Díaz, docente de Ciencias Sociales, quien tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo. El día de hoy abrimos este espacio de diálogo para conocer un poco la perspectiva y desde la experiencia del profe, ¿qué es la inclusión educativa? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, profe, quisiera hacer apertura a este espacio con una primera pregunta. ¿Qué es para el profe Edgar la inclusión educativa? La inclusión educativa es el derecho que todo ser humano tiene a la educación. Es un derecho fundamental el que todos sean educados. No importa las características físicas, mentales o de otra índole. Todos tenemos derecho como derecho fundamental a la educación. Muy bien, profe. Y en ese cumplimiento de ese derecho que usted menciona, en esta institución, en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret, ¿cómo se entiende esa educación inclusiva y equitativa? Ya escuchamos cómo la entiendes tú como docente, pero ¿cómo la entiende la institución en general? Bueno, la institución pues parte pues de los principios, yo lo digo porque lo he manejado a través de charlas y otras cosas que hemos tenido acá en el colegio. Pero el colegio también se rige por unas normas a nivel nacional y de la secretaría, ¿no? Entonces el colegio, atendiendo a las exigencias gubernamentales, pues implementa y promueve, ¿cierto? Actitudes de respeto, actividades, una forma de ver a los estudiantes de inclusión de una manera diferente. Y estos principios que tú mencionas, ¿cómo se integran dentro de lo que corresponde a la planeación institucional en temas de inclusión? Bueno, nosotros estamos empezando, digamos, con todo esto de incluirlo en la planeación de nosotros y siempre prestamos especial atención a esas dificultades que tienen los estudiantes para entender una explicación. Digamos que uno de los principales obstáculos es que ellos, si bien un estudiante normal pierde la atención cuando se está hablando en clase, cuando se están haciendo las diferentes actividades en clase, un estudiante de inclusión, digamos, tiene menos tiempo de atención o tiene menos recursos para asimilar la información de manera óptima. Entonces, lo que tratamos de hacer es que los diferentes canales por los cuales llega la información a estos estudiantes sean un poco más amenos, sean un poco más eficientes, es decir, con imágenes, con actividades multimedia, con explicaciones extra y con actividades diferentes a las que se realizan con los otros estudiantes. Esto que tú me comentas, estas transformaciones dentro de lo que corresponde, y entiendo, al plan curricular de aula, ¿cómo se visibilizan dentro del proyecto educativo institucional? ¿Cómo el PEI de la institución responde a la diversidad? Bueno, lo estamos organizando, ese PI no está totalmente, no está completo. La verdad es que nos falta y digamos que no es un pecado porque pues todos los colegios estamos en esta búsqueda. Digamos que las reformas educativas lo que nos apuntan es que los colegios del país constantemente estén cambiando sus PIs e incluyendo cosas que no se tenían antes y es una prueba y error porque siempre es como una colcha de retazos en donde cada año toca incluir algo. Bueno, dentro de esto, pues decimos que el PI tiene como unos esbozos hasta ahora. Es el reconocimiento de que existen estas problemáticas o estas oportunidades mejor y de que se debe hacer algo frente a eso y que los maestros somos los llamados a ser partícipes de la inclusión de este tipo de estudiantes. Entonces, lo que se va a hacer con el PI es sumar las experiencias vividas este año y los años anteriores y en base a eso, de esas experiencias, no solamente con los profesores,
sino con coordinadores, papás, es decir, toda la comunidad educativa, se sacan como los cimientos de empezar a construir un PI que atienda pues estas necesidades. Entonces entiendo que se encuentran en un proceso de actualización justamente del Sí, señor, proyecto educativo institucional. exactamente, estamos en actualización. Es de conocimiento general que la construcción de este proyecto educativo institucional es en conjunto, ¿cierto? Donde toda la comunidad educativa participa de estos ajustes y de esta resignificación. Entonces, de esta manera y de acuerdo a la proyección que comentas que tiene el colegio de fortalecer los procesos de inclusión, ¿cuál es o cómo participan los estudiantes en la construcción de ambientes inclusivos? Digamos, llevémoslo un poco más al contexto diario. ¿Qué hacen los estudiantes para realmente generar ambientes inclusivos? Bueno, estamos hablando de toda la comunidad de Ujú. estudiantes, ¿cierto? Pues nosotros tenemos unas materias, ¿cierto? Eh, que se llaman Happy, ¿cierto? Y tenemos una hora diaria de, pues aparte de todos los contenidos, de todas las bases fácticas que damos acá, eh, que invita a la reflexión. Y basándonos en esa invitación a la reflexión, pues los profesores, no siempre, pero sí durante la semana, estamos hablando de la otredad, del ser otro, de cómo esgrimir argumentos, de cómo no atacar a los demás, de cómo entenderlos, de cómo tener una buena relación con todos y, y esas prácticas son reforzadas en las clases de ética, en las clases de sociales, en las formaciones también, cuando se dan incidentes, reforzamos esas actitudes, damos ciertos tips para que ellos sepan de buena forma cómo incluir a sus compañeros. Me mencionas algunas asignaturas o espacios en específico. ¿Quiere decir que estas prácticas inclusivas no las realizan todos los docentes? O si es del modo contrario, si las realizan todos los docentes, ¿cómo son estas prácticas inclusivas en la institución a nivel general? Estamos enrutando, ¿cierto? Para que todos seamos partícipes de este proceso. Ciertamente, pues como te decía, el PEI no lo tiene, por tanto, el colegio eh, está también construyendo con todos. Primero, los llamados son los profesores de ética y el área de ciencias sociales, también pastoral, somos un colegio en pastoral, somos un colegio católico, por lo que también dentro de los valores que maneja el colegio, que son la solidaridad, que son el amor, que son, bueno, todos los valores que manejamos acá, pues se recalca mucho en eso, ¿sí? De alguna manera todos los profesores estamos haciéndolo, pero es inconsciente, ¿sí? Ujú. De alguna manera a lo que se está apuntando es a hacerlo consciente, es a transcribirlo y a mejorarlo, a ponerlo en el papel, porque lo estamos haciendo, sí todos, pero no lo hemos organizado. Está organizado en estas Ujú. materias que te digo, porque están dentro dentro de nuestra malla curricular, está dentro de nuestras planeaciones, porque es parte de nuestras materias. Por ejemplo, en sociales hacemos el Día de la Diversidad, ¿cierto? De la inclusión, ¿cierto? De la afrocolombianidad, que es algo que se hace en todos los colegios y se ha hecho desde hace varios años, pero nosotros ya tenemos como las bases para todo esto de la inclusión. Quiere decir que en esa construcción se toman en cuenta pues diferentes aspectos como de la diversidad, ¿verdad? Pero existe en la institución algún programa específico que realmente, digamos, se haya desarrollado, se haya implementado para acompañar a los estudiantes neurodiversos, tal vez algo propiamente en las dinámicas del aula o tal vez desde orientación escolar. Desde orientación escolar, sí, desde coordinación, sí, pero en las clases es muy esporádico y no, y digamos, no hay resultados concretos, ¿sí? Digamos, no tenemos, digamos, una encuesta o un observatorio, ¿sí? No lo tenemos como tal. Vuelvo y te digo,
son como cosas que todavía no sistematizamos, que hacemos todos acá, que sabemos que existen, pero estamos apuntándole a que sea el PI y es un proyecto que tenemos pues ya para el próximo año, incluir en nuestro PI ciertas dinámicas, ciertos contenidos que nos ayuden a resolver. Mencionas que desde orientación escolar se trabaja, claramente pues es una de las funciones, ¿no?, de esta dependencia, pero ¿cómo se maneja, cómo se aborda el acompañamiento hacia esos estudiantes desde orientación? Bueno, desde orientación se maneja con charlas, con intervenciones, específicamente cuando hay alguna situación, pues se llaman a las partes involucradas, se habla con ellos, se indaga sobre el problema, se abordan las estrategias, tenemos también varias estrategias que implementamos cuando se presenten situaciones. Eh, y después de esa intervención casi que individual o con los involucrados, se va al salón y se da una charla y se hacen unos como acuerdos y se da a conocer y también se recuerda y también se invita a la reflexión de que de la igualdad de todos, de los derechos fundamentales de todos y a partir de los derechos empezamos a trabajar eso. Recordemos que estos derechos los vemos en las materias de ética y sociales, por eso hago énfasis en que son las que más entienden esta problemática. Quiere decir que estas son acciones que favorecen un poco más la convivencia y el respeto a la diferencia, y son acciones que se lideran desde orientación y convivencia, y los docentes, digamos, ejecutan dentro del aula. A nivel académico, ¿cuáles son esas acciones que permiten pues esa construcción de ambientes inclusivos, donde realmente los estudiantes que pertenecen a este grupo neurodiverso puedan también apropiarse de los conocimientos que pues se están generando dentro del aula para todos? Hay dos cosas que yo creo que que incluyen a todos los estudiantes y son la forma en cómo se está haciendo la planeación en nuestro colegio. Ujú. Digamos que, y en muchos colegios del país, que es, digamos, unas actividades iniciales, unas actividades en donde haya un ambiente propicio para que no se den situaciones de discriminación, situaciones de crítica. Sí, entonces lo primero es unas actividades que inviten a todos a comportarse con los demás de una manera colaborativa. Entonces, las actividades iniciales, lo que llamamos pausas activas, tienen que darse al inicio de todas las clases. Segundo, también se hace en la planeación, digamos, un espacio para que el docente incluya las propuestas, las estrategias que debe tener para estas clases, para estas situaciones. Y esas estrategias son alimentadas por orientación y coordinación. Entonces, el maestro mira, digamos, en esa base, Bien. en ese PIAR, ¿sí? Lo toma e incluye actividades para ser implementadas en el aula. Ok, o sea, es decir, de esta manera es como se incluye o se involucra a los estudiantes neurodiversos en las dinámicas académicas dentro del aula. Sí, también se invita a que las actividades como tal, en las diferentes materias, inglés, matemáticas, sociales, etcétera, hayan actividades en el transcurso de la hora de clase que, que oscilan entre los 45 o 50 minutos, que esas actividades pues se incluyan en las materias, que las materias sean flexibles, que hayan sobre todo trabajos en grupo, trabajos individuales, que haya un momento individual, un momento general y un momento grupal, en donde también el profesor pueda identificar y combatir esa indiferencia o esas malas prácticas contra los estudiantes de inclusión. Es claro lo que tú comentas frente a el diseño del plan curricular de aula, en donde pues hay unos momentos
importantes que apuntan hacia el ser, hacia el saber, hacia el hacer. Dentro de esos momentos importantes, y me imagino que se visibilizan potenciales de los estudiantes, ¿cómo promover esa participación activa de estudiantes que presentan alguna condición o característica particular? ¿Qué hacer para potenciar las habilidades que ellos tienen? Primero, en lo que me quedé en la pregunta anterior, identificar. Es lo primero que debemos hacer, identificar cuáles son estos estudiantes. Pues ya tenemos un PIAR acá en el colegio en donde ya previamente nos han dicho estos estudiantes, pues debes tenerlos en cuenta, pero no tanto mirar quiénes son, sino cómo son sus relaciones con los compañeros. Para eso nosotros tenemos nuestras clases, tenemos también algo muy importante que es el descanso. En el descanso podemos mirar cómo juegan, cómo comparten, cómo comen, si comen solos. A la hora de compartir los alimentos es supremamente importante porque es allí cuando hablamos, cuando miramos cómo cómo preparan sus alimentos en casa, con cuánto amor, o son descuidados, y entonces ellos van compartiendo todo eso. Es un momento fundamental, único en el día que ellos tienen, compartir sus alimentos con sus compañeros. Entonces el descanso es muy importante, pero también las clases. Ahí debemos identificar si ellos hacen preguntas, si no las hacen, si argumentan y cómo argumentan, si tienen que ver esos argumentos con la clase o están hablando de otra cosa totalmente diferente. Frente a esos argumentos, cómo responde el grupo. Si de pronto dicen, no, no me parece lo que piense o de qué está hablando, o sí me parece que bien, o me parece bien, pero en ciertas materias, en ciertos momentos. Entonces, ya recogiendo todo esto, lo compartimos con los demás compañeros de una manera informal, vuelvo a decir, o lo compartimos en reuniones que tenemos en coordinación y ahí sacamos estrategias. Me llama mucho la atención el comentario que haces frente al tema de los alimentos. ¿Con qué tanto amor las familias, digamos que atienden a sus hijos? Y centrándonos pues específicamente en el caso de estos estudiantes neurodiversos. Entonces quisiera como saber, es de gran impacto la participación familiar en estos procesos de inclusión y equidad, tanto en lo académico como en lo convivencial, en lo emocional, es decir, en todas las dimensiones del ser humano. ¿Qué impacto tiene el cumplimiento pues, de este principio de corresponsabilidad? Hay algo que el colegio quiere hacer y que todos los colegios quieren hacer y es ayudar a los estudiantes. Pero muchas veces las familias no entienden que los estudiantes son estudiantes de inclusión. Por eso ofrecen cierta resistencia. Entonces estamos siempre como en ese ejercicio de convencer a las familias de que él necesita más atención, ¿sí? No que sea diferente, sino que necesita más atención. Que los profesores también tengamos una comunicación con las familias diferentes a las que tenemos con los otros estudiantes, ¿cierto? Entonces necesitamos una colaboración y una aceptación primero de la familia para que ellos se vuelvan partícipes del proceso y para que no se sientan como rechazados o ofendidos o obligados. Entonces es primero concientizarlos de que deben colaborar con el proceso. ¿Y de qué manera, por ejemplo, acá en la institución se hace partícipes a los padres de familia? Bueno, tenemos las escuelas de padres, ¿cierto? Tenemos los comunicados, tenemos la, la atención a padres por parte de los maestros, orientación, está se comunica mucho con ellos, ¿cierto? Orientación ve, digamos, las problemáticas o las situaciones, se comunica con ellos y desde ahí empezamos. Después ellos empiezan a hablar con los profesores y con coordinación y pues esa es la manera que lo hacemos en el colegio. Muy bien, entonces ya hemos finalizado con esta última intervención frente al tema de inclusión educativa. Muchísimas gracias, profe Edgar, por todos sus Gracias a ti. aportes y pues esperamos que esta construcción y resignificación del PI sea fructífera y realmente se vivencien a futuro los procesos de inclusión en la institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y mucha suerte.